Esto ocurrió cuando tenía alrededor de 9 años. Hoy tengo 25 años, pero es un recuerdo que nunca olvidaré. Todavía me da escalofríos. Vivía en una casa adosada con un pequeño patio, separado de una carretera por una valla. Esta carretera, a 10 metros de mi jardín, es frecuentemente usada por paseantes los domingos. Mi barrio está muy poblado, así que ver gente pasar es normal, pero hallar desconocidos en mi patio no lo es. En esa época, yo llegaba de la escuela cerca de 1 hora antes que mi madre regresara del trabajo. Vivía a unos 50 metros de mi escuela y mi madre me consideraba lo suficientemente responsable para quedarme sola durante esa hora. Ese día, al volver de la escuela, hice como de costumbre. Comprobé que las puertas de entrada y del patio estaban bien cerradas. Después, corrí a mi cuarto a jugar PlayStation antes de que mi mamá llegara y me pusiera a hacer la tarea. Mientras jugaba, escuché un ruido raro afuera, cerca de mi ventana. Sonaba como el maullido de un gato. Mi corazón se aceleró, pues mi gato había desaparecido hace más de 3 meses. Pensé, ¿ha vuelto? Bajé rápidamente para comprobar si era él. La escena que vi aún me da escalofríos al recordarla. En mi patio había un hombre muy alto, con cabello negro que le cubría media cara, dándole un aire siniestro. Emitía ruidos agudos, casi como un gato maullando. Un líquido marrón salía de su boca y escupía colillas de cigarrillos que mi padre había dejado en el cenicero. Estaba comiendo en el cenicero. Estaba petrificada. Finalmente salí de mi aturdimiento y grité con todas mis fuerzas. El hombre siguió masticando las colillas sin reaccionar. Asustada, corrí a mi cuarto, cerré con llave y llamé a mi madre, quien contactó a la policía de inmediato. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Escondida y temblando bajo mis sábanas, aún escuchaba los ruidos agudos provenientes del patio. Perdí la noción del tiempo hasta que llegó la policía. Escuché a los policías decirle al hombre: «Señor, ¿qué hace ahí? Acérquese o iremos por usted». Pero el hombre no respondía. Sus sonidos agudos se volvían cada vez más fuertes. Me arriesgué a echar un vistazo por la ventana. 2 policías estaban cerca de mi valla, un hombre y una mujer. El hombre extraño estaba fuera de mi campo de visión, justo debajo de mi ventana. Los policías cruzaron la valla y de repente, el hombre comenzó a gritar más fuerte de lo que jamás había escuchado. Cargó contra el agente de policía y lo noqueó violentamente. Su colega entonces lo aturdió con una pistola eléctrica, dejándolo temblando en el suelo mientras gritaba. Al policía le costó esposarlo, pero finalmente lo logró. Despertó a su compañera herida y pidió refuerzos. Cuando me vio en la ventana, me miró y me dijo: «Espero que no lo hayas visto todo». En ese momento rompí a llorar. Los vecinos se reunieron, intrigados por lo que ocurría. Una de mis vecinas, una señora mayor, me hizo bajar y me consoló hasta que llegó mi madre. Los policías se fueron con ese hombre extraño, pero prometieron volver para explicarnos. Esa noche, el agente regresó y se sentó conmigo y mi madre para contarnos lo que había pasado. Nos explicó que el hombre en mi patio sufría de autismo severo y que se había escapado de un centro especializado, ubicado a unos 5 kilómetros de nuestra casa. En realidad, había vivido en nuestra casa 5 años antes de verse obligado a mudarse cuando su madre, su única tutora, falleció. Pobre hombre, seguro esperaba hallar a su madre al volver aquí. Guardó recuerdos de su vida aquí y deseaba retomar sus hábitos. Asustada, supliqué a la gente que se asegurara de que no se repitiera. Prometió que no volvería a suceder. Tras varias noches sin dormir, retomé mi rutina habitual. Los años han pasado y ya no he vuelto a ver a ese hombre. Hasta hace 1 año. Mientras tanto, mis padres se mudaron y compré la casa. Una mañana, mientras tomaba café en el patio, un hombre se detuvo en la carretera cerca de mi valla, mirándome fijamente. Lo saludé con un movimiento de cabeza, y fue entonces cuando volví a escuchar esos mismos sonidos agudos, mi corazón comenzó a latir rápidamente. Era él, sus cabellos se habían vuelto grises, pero los sonidos eran los mismos. Recordé por qué vino. Había vuelto a escapar, pero ahora se sentía más serena. Tomé una gran respiración y le pregunté si quería bajar al bastión. Saltó por encima de la valla de inmediato. Por un instante temí que me golpeara como a la policía, pero solo me sonrió. Le propuse que se sentara, no respondió. Entonces le propuse que entrara y se echó a reír.
Entramos y su rostro se iluminó. Parecía tan feliz de estar en casa. Se acomodó en mi sofá, encendió la tele y puso dibujos animados directamente. Lo observé un momento absorto como un niño. No dije nada para que disfrutara el momento. Luego llamé al centro para informarles. Los cuidadores llegaron 10 minutos después. Después de largas discusiones, lograron convencerlo de irse llorando. 2 días después, llamé al centro y acordamos un arreglo. Su nombre es Tom, y hoy lo considero un amigo. Cada domingo viene con sus cuidadores para ver caricaturas en mi casa. Es el mejor momento de su semana, y eso me alegra. Por mucho tiempo, esperé no volver a toparme con ese extraño terrorífico que comía colillas de cigarros. Hoy en día, me alegro cada domingo de pasar tiempo con mi amigo Tom para ver dibujos animados. A los 14 años, durante una noche normal a eso de las 21:00 horas, estaba cuidando a mi primo pequeño en su casa mientras mi madre y mi tía compraban y mi padre y mi tío veían una película. Sentados viendo televisión, de repente sentí una incomodidad extraña, como si algo anduviera mal, sin saber qué exactamente. A pesar de esta impresión persistente, continuamos viendo la televisión. La incomodidad persistía, así que me levanté para cerrar la puerta trasera. Al volver a la cocina, comprendí el origen de mi preocupación. En el marco de la ventana había un hombre de aspecto desaliñado, claramente un sin techo, que nos miraba intensamente. Mi instinto protector se despertó de inmediato, fingiendo no haberlo visto. Le dije con calma a mi primo que era hora de dormir, porque nuestros padres iban a volver pronto y no les gustaría verlo despierto tan tarde. Subimos al piso superior y lo metí en la cama, aunque sabía que había un hombre afuera que parecía querer entrar. En ese momento, pesaba alrededor de 56 kilogramos para 1,75 m y jugaba en el equipo de fútbol de mi escuela. Intentando mantener la calma, bajé a la cocina y agarré un mazo para carne. Al voltear a la ventana, noté que el hombre ya no estaba. Entré en pánico y corrí a la puerta principal para asegurarme de que estuviera bien cerrada, con el cerrojo y el pomo bloqueados. Luego, subí con el mazo a la habitación de mi primo y me senté frente a la puerta. Mi primo me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que no se preocupara y que mantuviera la cabeza baja. Llamé a la policía, mi padre y mi tío. Los policías estaban al menos a 30 minutos y mi padre y tío a 45 minutos de aquí. Entonces lo escuché, un vidrio rompiéndose, seguido de pesadas botas en la planta baja. Le susurré a mi primo que se mantuviera tranquilo, se escondiera bajo las mantas y no hiciera ruido. Escuché a ese hombre caminar por la casa. Fue aterrador. Apreté el mazo preparado para lo que viniera y aguardé. Tras unos 5 minutos oí pasos acercándose a la escalera. En ese momento mi corazón latía a toda velocidad. La puerta del cuarto de mi primo estaba a solo 3 metros de las escaleras. Oí al hombre abrir la puerta del cuarto de mis tíos y después la del baño. Luego bajó y abrió la puerta del sótano. 15 minutos después, la policía finalmente llegó y entró a la casa. Resultó que este hombre se había escapado de un hospital psiquiátrico ubicado en la provincia vecina. Esa noche, casi me encuentro cara a cara con un paciente fugado, armado solo con un mazo de carne, separado de él por una simple puerta de madera y unos pocos metros. Cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, mis padres empezaron a dejarme solo en casa con mi hermana. La regla era simple, no dejar entrar a nadie que no conociéramos. Una noche, alguien golpeó la puerta. Me acerqué para echar un vistazo, pero no vi nada. No podía fingir su ausencia, pues las luces y la televisión estaban encendidas. Así que decidí abrir la puerta principal ligeramente, pensando que la persona estaría detrás de la puerta mosquitera, pero no había puerta entre nosotros. Un hombre de unos 30 años estaba parado en el marco de la puerta. Rápidamente cerré la puerta y le pedí que se retirara detrás de la puerta mosquitera. Él obedeció, así que entreabrí la puerta. Admito que no fue muy inteligente cerrar con llave la puerta mosquitera. El hombre me dijo que su coche se averió más adelante y necesitaba un teléfono. Le dije que no veía ningún coche frente a casa y él respondió que estaba un poco más adelante. Después le pregunté por qué pasó por alto las 2 casas adyacentes para venir directamente a la nuestra, que no tiene auto en la entrada.
En ese instante empezó a enojarse. La conversación se desarrolló aproximadamente así. ¿Me dejarás usar el teléfono o no? No, mi padre está durmiendo y no puedo dejarte entrar a su habitación para usar el teléfono. Está bien, tráeme el teléfono aquí para usarlo. No te dejaré entrar y el teléfono no llega a la puerta. Muy bien, déjalo. Cerré la puerta con llave. Mientras mi hermana y yo discutíamos sobre esta situación aterradora, el pomo de la puerta lateral comenzó a moverse. El mismo hombre golpeaba y dijo: «Oye, el teléfono podría alcanzar esta puerta». En ese punto, le dije que fuera a casa de un vecino para usar su teléfono. Empezó a gritar: «Tu padre no está, ¿cierto? Déjame entrar, quiero hablarle». Tomé una gran bocanada de aire y le respondí: «De acuerdo, voy a buscarlo». Fui a la habitación de mi padre y agarré su escopeta. Volví a la puerta y golpeé con la escopeta diciendo: «Aquí está mi padre, ¿aún quieres hablar con él?». El hombre me insultó, pero finalmente se fue. O al menos eso es lo que pensaba. En realidad, se había ido a rodear la casa para intentar otra puerta. En ese momento, nuestro perro, que estaba afuera, comenzó a ladrar. Luego, lo escuché gemir, como si el hombre le hubiera hecho daño. Amenacé con llamar a la policía y finalmente se marchó para siempre. Al reflexionar sobre esa experiencia, me sentí realmente tonta por haber interactuado así con él. Nunca sabré si realmente necesitaba un teléfono, pero esta experiencia quedó grabada como un momento terriblemente angustioso y claramente no estaba lista para enfrentar tal situación a esa edad. Esta historia ocurrió cuando aún vivía con mis padres. Hacía el viaje para ir a la universidad y tenía 3 hermanos que también vivían en casa, mi hermano y mis 2 hermanas. Vivíamos en una casa aislada en medio de 5 acres de terreno, en el Ohio rural, rodeados de campos y bosques por cada lado. Mi padre usualmente iba a trabajar cerca de las 2 de la mañana durante la semana. Como él no estaba presente cuando algo preocupante podría suceder, frecuentemente sentía la necesidad de proteger el hogar. Sin embargo, esa noche mi padre estaba en casa por ser fin de semana. La voz de mi hermano me despertó, intentando llamar mi atención. Teníamos habitaciones separadas, pero desde la nuestra se veía la puerta de entrada al pie de la escalera. Al despertar, tardé unos segundos en comprender lo que ocurría. Alrededor de las 2:30 ante Meridian, mi hermano me informó que había 2 hombres en nuestra puerta de entrada. Este anuncio me despertó de verdad. Fuimos en silencio a la escalera para mirar abajo. No había nadie en la puerta en ese momento, pero noté a mis padres de lado, fuera de la vista del vidrio. Les pregunté en un susurro qué ocurría. Mi padre me contó que 2 hombres se pelearon a golpes y discutieron frente a nuestra puerta. Escuchar eso me heló la sangre. Regresé a mi habitación para tomar mi pistola y bajé silenciosamente las escaleras, mi hermano en mis talones. Mis padres se despertaron por los ladridos de nuestro perro y habían descubierto a estos 2 hombres golpeando fuertemente nuestra puerta principal. Habían regresado tras su primer intento, aunque nadie respondió y nuestro perro continuaba ladrando. Su retraso, la distancia de nuestro hogar y los ladridos del perro volvían su insistencia más alarmante. Después de unos minutos, los hombres se fueron. Nos dirigimos silenciosamente a la sala para ver el camino desde las ventanas. Vimos un Cadillac negro estacionado en nuestro camino, pero parecía vacío. Entonces nos surgió una pregunta. ¿Dónde habían ido esos hombres? Ya no estaban cerca de la puerta ni en su coche. Rápidamente tuvimos nuestra respuesta. Las manijas de la puerta trasera comenzaron a moverse. Ahora intentaban entrar por la parte trasera que da directamente a la cocina. En ese momento, escuché a mi madre decir aterrada a David, dirigiéndose a mi padre, mientras comprendía la gravedad de la situación. 2 cosas sucedieron al mismo tiempo. Me invadió una descarga de adrenalina mientras me preparaba para quizás tener que usar mi arma. Mi padre finalmente llamó calmadamente a la policía, explicándoles la situación. Afortunadamente, después de 1 minuto, los 2 hombres dejaron de forzar la puerta trasera y regresaron a la principal. Poco después, varias patrullas de policía llegaron rápidamente a nuestro camino de entrada con las luces de emergencia encendidas. Los 2 hombres huyeron de inmediato, tratando de rodear la casa. Uno de ellos desapareció de nuestra vista, pero el otro fue interceptado por un oficial que le ordenó tirarse al suelo.
Se negó y de inmediato lo atacaron con una pistola Taser, provocando su caída al suelo. Los policías rodearon la casa para encontrar al segundo hombre. Uno de ellos habló con mi padre y conmigo después de salir. Finalmente, hallaron al otro hombre escondido en la casita de juegos de mi hermana en nuestro jardín. Ambos parecían borrachos o drogados. El que se escondía llevaba cocaína. Los dos hombres fueron arrestados esa noche, pero nunca supimos los cargos ni lo que les sucedió después. Esta experiencia fue todo menos agradable. Espero nunca volver a ver a las desconocidas de la puerta. La primera casa en la que me mudé después de la secundaria, al ir a la universidad, era una pequeña casa muy antigua, en una villa que data de la Guerra Civil. Compartía vivienda con 3 chicos debido al alto costo del alquiler, pero logramos organizarnos. La casa estaba construida en una colina, con un pequeño camino delante y un camino en U detrás. El sótano era de un dueño con múltiples propiedades de renta en el área. Nos había dicho que teníamos acceso total al piso, pero que él usaba el sótano para almacenar sus cosas, y que nunca debíamos ir allí, porque estaba lleno de sus cosas. Nunca cuestionamos esto, ya que el alquiler para esta ubicación era muy bajo, especialmente en nuestra área. Aunque seguíamos en el campus, nuestra casa estaba rodeada de otros estudiantes, lo que nos permitía hacer fiestas cuando quisiéramos. Todo iba bien, hasta que empezamos a tener visitantes no deseados. Al comienzo, era sencillo ignorar lo que sucedía o buscar excusas. Un compañero de cuarto, solo en casa, entraba en una habitación y encontraba la luz encendida, aunque no había tocado los interruptores. O alguien oía un grifo abrirse y cerrarse en un cuarto vacío. Investigamos y descubrimos que la presión del agua a veces puede hacer que el grifo se comporte de manera extraña. Los picos de tensión eléctrica podrían hacer parpadear las luces de manera similar. Las cosas continuaron volviéndose cada vez más extrañas. Un día, uno de mis compañeros de cuarto, solo en casa, salió de la ducha y se miró en el espejo para comenzar a afeitarse. Entonces notó que alguien más salía de la ducha detrás de él y abandonaba la habitación. Registró la casa entera, pero no halló a nadie. Posteriormente, otro compañero notó la desaparición de varios objetos de su cuarto, como sus llaves y navaja. Finalmente los encontró en nuestro microondas. Una vez más, estaba solo en ese momento. Volví a casa un día cuando nadie más estaba durante unas horas, entre 2 clases. Había una silla plegable en el porche, cerca de la puerta de entrada. Puse mis libros en la silla, desbloqueé y abrí la puerta. Me agaché para recoger mis libros y la puerta se cerró de golpe frente a mí. Pensé que tal vez era el viento, pero al intentar volver a abrirla, descubrí que se había vuelto a cerrar por sí misma, tanto el pestillo como el cerrojo. La última vez, éramos 3, sentados juntos en el sofá, viendo la televisión. Escuchamos un ruido sordo y pesado, como si algo hubiera sido arrastrado hacia una parte trasera de la casa. Después, los 3 afirmamos haber oído pasos cruzando la casa, junto con el ruido de un objeto pesado siendo arrastrado por el piso. Finalmente, la puerta trasera se abrió y cerró de golpe, aunque todos estábamos en la sala y supuestamente no había nadie más en la casa. Aproximadamente una semana después, comenzamos a oler gas y llamamos a las autoridades en medio de la noche. Registraron la casa mientras esperábamos afuera en el césped. Finalmente, salieron para decirnos que no habían encontrado ninguna fuga de gas y nos pidieron que abriéramos el sótano. Nunca habíamos ido allí debido a las instrucciones de nuestro propietario, pero como los bomberos nos lo pedían, abrimos la puerta del garaje. Frente a nosotros había una moto Honda Shadow, con un gran charco de gasolina debajo, al parecer por una fuga en el tanque. Los bomberos vieron esto, se fueron y exploraron el resto del sótano. Encontramos principalmente estantes llenos de latas de conserva. Pero en el centro de la habitación, justo debajo de nuestras habitaciones, había una mesa de tanatopraxia y un segundo aparato. Aún no sé qué era el segundo aparato. Tenía forma cilíndrica, con una pequeña ventana al frente y conexiones aparentes para tuberías o conductos, aunque nada estaba conectado. Cuando lo descubrimos, este aparato tenía el tamaño de 2 botellas de refresco de 2 litros. Pronto supimos que nuestro casero trabajaba de noche en un hospital local. Pase lo que pase, o lo que sucediera en esa casa, decidimos que ya era demasiado, y todos decidimos mudarnos tan pronto como nuestro contrato de arrendamiento terminara.
Lamentablemente fui la última en permanecer. Puedo afirmar que los últimos 7 días que pasé allí sola fueron los más largos que he pasado en cualquier lugar. Me considero una cínica y realmente no creo en lo sobrenatural, pero puedo admitir ciertas cosas. Cuando no puedo explicar para nada una serie de eventos. Hoy en día, los científicos de Reddit probablemente podrían explicarlo todo, pero ya no necesito sus explicaciones. Simplemente acepto que quedarse sola en casas antiguas no es una buena idea y hasta la fecha hago todo lo posible por evitarlas tanto como sea posible. Hace aproximadamente 2 años y medio, conocí a una chica en un bar, acababa de ser plantada y yo acababa de terminar mi jornada laboral. No tenía ninguna intención de ligar esa noche, solo quería beber una cerveza para relajarme. Después de unos 45 minutos en el lugar, el barman me entregó una nota. Una chica al final de la barra me envió un mensaje preguntando si quería sentarme con ella para conversar. Con curiosidad miré a la derecha y me encontré con la mirada de una de las mujeres más hermosas que jamás había visto. Me costaba creer que ese mensaje fuera para mí. Señalé la palabra con el dedo, preguntándole en silencio si era para mí, y ella asintió con la cabeza. Ahí es donde comenzó nuestra noche. Tomamos una mesa tranquila en un rincón y ella se sentó frente a mí. Se llamaba Amber y tenía 25 años. De cerca era aún más bella. Intrigada, le pregunté por qué me había escrito esa palabra. Honestamente curiosa, porque yo no era exactamente su tipo de príncipe encantador. Ella me aseguró que no era una broma y continuamos conociéndonos. Después de una buena media hora de conversación, ella me propuso que la acompañara a su casa. Aproveché la oportunidad. Caminamos hasta mi apartamento, tomamos algunas copas y comenzamos a besarnos. El resto de la noche fue maravilloso, pero cuando me desperté la mañana siguiente, ella ya se había ido. Pensé que todo había sido solo un sueño, hasta que vi 2 botellas de cerveza. Con marcas de lápiz labial y el olor de su perfume en la almohada, no fue un sueño. Por un momento, esperé volver a verla. Incluso pregunté a los empleados del bar si alguien la conocía, pero sin éxito. Eventualmente, me convencí de que solo fue una aventura de una noche. Comencé una nueva relación con una chica agradable, pero no podía olvidar a Amber. Esa relación no duró, y cuando me encontré soltera de nuevo, comencé a buscar a Amber. Ahí es donde entró en juego Craigslist. Me topé con la sección de encuentros perdidos y escribí un breve mensaje sobre nuestra noche juntos, con la esperanza de que ella lo viera. 8 días luego, recibí un mensaje de alguien que afirmaba ser Amber. Respondía a las preguntas con detalles que solo ella sabría. Estaba eufórica. Quedamos en vernos de nuevo en el mismo bar. El día D estaba llena de nerviosismo y emoción. Cuando llegué, ella ya estaba allí, aún más hermosa que en mi recuerdo. Pasamos la noche como la primera vez, pero un detalle me desconcertó. Ella revisaba su teléfono con frecuencia. Traté de no preocuparme, pensando que quizás estaba nerviosa. Horas después, sugirió que fuera a su casa. Al salir, pasé por el baño y al regresar la vi en el teléfono. Creí que llamaba a su compañero de cuarto, así que no le di más importancia. Caminamos hasta un coche común. Al subir al lado del pasajero, me acomodé, pensando que finalmente volveríamos a besarnos. Pero al girarme hacia ella, una voz grave me ordenó detenerme. Me di la vuelta y vi a un hombre enmascarado en la parte trasera, apuntándome con un arma. De repente recuperé mis sentidos. Saqué mi billetera y la tiré hacia la parte trasera del coche. El hombre se sorprendió cuando, sin esperar, salí del vehículo y azoté la puerta. Segundos después, oí el motor encenderse y el coche acelerar rápidamente. Bajo el shock, vomité toda la cerveza y los nachos de la noche. Al recuperar mis sentidos, fui de inmediato a la policía para informar lo ocurrido. Al mirar las fotos de identificación que el detective me mostró, reconocí a Amber, cuyo verdadero nombre era Shannon, así como a su cómplice. Descubrí que llevaban 6 meses estafando a hombres solteros y yo era su 5ª víctima. Los 3 previos fueron asesinados. ¿Por qué me había perdonado? Es una pregunta que aún me atormenta. Tal vez nuestra historia me convirtió en un riesgo muy grande para eliminar, o quizás ella tuvo escrúpulos al final. Tal vez decidieron que $20 y una tarjeta de crédito al límite no valían la pena para asesinarme. Desde entonces, el cómplice fue arrestado, pero nunca habló. Amber, por su parte, sigue sin ser encontrada.
Si algún día es arrestada, me gustaría tener unos minutos a solas con ella. No para hacerle daño, sino para preguntarle por qué me perdonó la vida cuando otros no tuvieron esa suerte. Tal vez esperaba que en el fondo tuviéramos una verdadera conexión, pero quizás simplemente no era mi momento.